Vale, ya está grabando, ¿eh? Bueno, buenos días. Voy a presentarlo para no robarle más tiempo, si os parece bien. Bueno, José Ángel Murcia es profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja como formador de maestros y maestras y además también es asesor en el método de SmartTeach. Es autor de la web, que supongo que la mayoría conoceréis por eso, de tocamates.com, y del libro ilustrado Y me llevo una. Gran comunicador y divulgador, como ya lo vais a comprobar en un ratito, de las matemáticas, y prueba de ello son sus colaboraciones en programas como Radio Círculo y Cadena SER, los retos en Ciberclub de Radio Sol y sus conocidas charlas como la charla TEDx, bueno, de Me gustan los problemas, Contad con mi palito, y etcétera. Si tenéis más que podéis consultar en su web. Bueno, ya para cerrar su presentación, quiero destacar que puede ser la mejor forma de describir su buen hacer una frase que recoge en su blog cuando se describe: que las matemáticas se palpen, se sientan y se gocen, para que se piense sobre el currículum, las dificultades de aprendizaje y los escollos que seguro encontramos. Recordando una frase de María Antonia Canals que dice: las matemáticas son difíciles, como es difícil subir una montaña, pero son bellas. Las mates merecen la pena, así que os dejo con su charla resolviendo problemas en primaria. Buenos días, buen día a todos. Bueno, me preguntaba antes una compañera si tenía sentido también desde secundaria. Pues evidentemente, como el título le he enfatizado, vamos a trabajar vamos a ver, pero vamos, que en todo caso paradme cada vez que queráis. Cualquier pregunta que tengáis la podemos hacer sobre la marcha. También tenemos al final un poquito de tiempo para preguntas. Pero vamos, el contenido principal de la ponencia de hoy es sobre problemas en primaria. ¿Vale? En todo caso, si hay algún compañero o compañera de secundaria, pues que pregunte y que vea lo que se puede sacar. Mirad, bueno, os paso aquí, tengo aquí un pequeño... texto opcional, muy bien, fenomenal. Una pequeña tabla de contenidos de lo que vamos a ver. Vamos primero a ver a lo que me refiero cuando digo problema, y lo vamos a enfrentar. Todo esto es bastante clásico, lo vamos a enfrentar a ejercicio. Vamos a hablar del método de fases. Vamos a hablar de algo que es bastante antiguo también. Hoy hacemos un poco de arqueología de la didáctica de las matemáticas. Hola, buenos días. De los problemas aritméticos de estructura verbal, que están catalogados desde los años 80. Vamos a hablar del método de palabras clave. Y luego ya la chicha del modelo de barras y un ejemplo de aplicación en un entorno online abierto, ¿vale? Que luego os paso el enlace, por si os apeteciera, por si queréis probar a modelizar, utilizando barras de Singapur, problemas aritméticos de estructura verbal, que es como no digo que sea lo mejor, pero sí que es, desde luego, lo mejor que hay. Es lo mejor que tenemos ahora mismo a la hora de abordar los problemas aritméticos de estructura verbal. Entonces, para entendernos, en la diferencia de problema a ejercicio, pues un ejercicio sería cualquier enunciado verbal, escrito, como el de aquí arriba, en el que dijéramos calcula el producto de tal o lo que fuera, pero que tuviéramos un procedimiento que conduzca con certeza a la solución. Un problema no tiene por qué ser un problema aritmético de estructura verbal. Un problema es algo que de entrada no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues del estilo de esta tarea que os he puesto, ¿no? Construye un rectángulo con un perímetro de 14 centímetros, donde cada uno de estos cuadraditos tiene de lado 1 centímetro. Yo tengo que hacer esto y de entrada no sé cómo lo voy a hacer. Empiezo a jugar con el geoplano, a mover los puntos, a contar líneas, a ver qué tengo que hacer, ¿no? No sé. No te preocupes.
seguimos con la fiesta de anoche. Entonces, la diferencia con la que vamos a partir entre ejercicio y problema es no saber qué tengo que hacer. Esto incluiría saber lo que tengo que hacer, incluiría esos problemas que se suelen llamar problemas de aplicación y que aparecen en el libro justo debajo del epígrafe de la suma. O sea, abrimos por la página tal, estamos haciendo sumas, vemos una suma resuelta, vemos unos cuantos ejercicios de práctica de suma, vemos problemas que hay que sumar, sabemos lo que tenemos que hacer, porque están debajo de la suma. Pasamos la página o un par de páginas, nos encontramos con la resta, un ejemplo resuelto, visual, un tal, y luego unos problemas que están debajo del epígrafe de la resta, pues lo que tengo que hacer es restar. No son problemas, de verdad serían ejercicios. El método de fases, que también, ya digo, todo esto es muy clásico, a veces me da un poco de pudor porque dices, no he inventado nada nuevo, ¿no? El método de fases nos establece lo que... Hay muchos métodos de fases, el método de Polya es un ejemplo de aplicación del método de fases. Lo que nos establece son, en principio, 4 fases: lectura y comprensión del problema, elaboración de un plan, modelización, traducción, ejecución de ese plan, cálculo. He puesto la camiseta de la calculadora porque justamente si estamos hablando de resolución de problemas, la operación que tuviéramos que tener que hacer, si es un problema que se resuelva operando, no debe ser el problema, o sea, no debe ser lo que ponga el obstáculo didáctico. Y luego, pues la solución, revisión, comprobación, eso que se suele decir de escribe una frase completa con la solución, con sujeto, verbo y predicado. Y lo que vemos es que el método de fases pues coincide con el modelo con el esquema de modelización también bastante tradicional, ¿no? Pues tenemos un problema en contexto, lo debemos formular a un problema matemático, empleamos resultados matemáticos, lo interpretamos, ¿no?, en esa última fase a un resultado en su contexto, lo valoramos a ver si, pues eso, si se cumple esa comprobación. El método de fases y la modelización en matemáticas, como digo, en el esquema más clásico. Insisto, y os volví a hacer la aclaración de que vamos a hablar fundamentalmente de primaria, pues por eso, porque vamos a trabajar, cuando vayamos aterrizando sobre el contenido, vamos a trabajar fundamentalmente pues con contenidos de matemáticas pues elementales, por ejemplo, como estos. En estructura aditiva, no vamos a decir problemas de suma, porque claro, entonces ya sabes, si son problemas de suma, ya sabemos lo que hay que hacer, ya no es un problema. En estructura aditiva, que implica la suma y la resta, fundamentalmente, cuando entramos en lo que son los problemas aritméticos de estructura verbal, problemas que se van a resolver haciendo operaciones aritméticas y que se dan a través de una instrucción, ya sea oral, ya sea escrita, cuando atendemos al significado de las palabras que están ahí implicadas, ¿vale? Y ahora aclararemos un poquito más el tema de las palabras, a qué palabras me refiero, pues nos encontramos ya solamente con la suma y la resta, vamos a ponerlas todas las dos juntas, nos encontramos con 4 categorías principales, ¿vale? A veces nos podemos confundir entre una y otra, solamente para la suma y la resta. Y me diréis, ¿suma y resta? Ya te he puesto ahí solo sumas. Sí, he puesto solamente 5 y 3 y 8 y solo he puesto sumas. Pero vamos a ver que cuando resolvamos problemas como estos, algunos se resuelven sumando, otros restando. Para los que estamos aquí, estos problemas no son problemas. Y de hecho, ni siquiera el cálculo es un obstáculo a la hora de resolverlos. ¿Por qué? De hecho, conocemos ese hecho numérico de que 5 y 3 son 8, ¿vale? Sobre las cantidades, evidentemente, las cantidades que he puesto son muy sencillas, pero que me interesaba justo que pudiéramos identificarlas. Las cantidades no deben ser tan sencillas
Porque nos va a pasar como nos pasa a nosotros, que sabemos la solución inmediatamente, no tenemos que hacer nada. Si conocemos, claro, no puedes llegarle a un alumno y decir, ¿cómo lo has hecho? No te vas a saber responder cómo lo ha hecho. Si sabía que 5 y 3 eran 8, pues 8. Pues escribe una frase, pero 8. Cuando atendemos al significado de las palabras que están implicadas en el problema, sí que nos encontramos estas diferencias. Voy a ser bastante sucinto, pero por favor, si voy muy rápido, decídmelo. Fijaos, los problemas de cambio son problemas en los que hay una cantidad inicial, hay una acción, ocurre algo, y entonces esa cantidad inicial se incrementa o disminuye en lo que se llama una cantidad de cambio. Si queréis lo escribo en la pizarra. Hay una cantidad inicial, ocurre algo, hay una cantidad de cambio y eso resulta en una cantidad final. Vamos a leer ese enunciado. Dice: un niño tiene 5 canicas cuando comienza a jugar. Jugando consigue otras 3 canicas. ¿Cuántas canicas tendrá al final? Son problemas en los que el tiempo puede servir, por ejemplo, para algo que, me adelanto algo que va a venir después, de las palabras clave. Si damos una secuencia antes, durante, después, facilitamos el acceso a ese problema. Es un problema que se puede plantear fíjate que digo, estamos en primaria, pero estos son problemas que se plantean en infantil, efectivamente. Ahora, solamente ya con la categoría de arriba de problemas de cambio, nos podríamos encontrar, y de ahí viene esta línea, nos podríamos encontrar que la incógnita está en cualquiera de estas 3 posiciones. Lo he puesto en la formulación más sencilla, en el que la incógnita está en la cantidad final, y además el problema está ordenado cronológicamente. Con eso nada más ya tenemos muchísimas dificultades distintas. Este problema se puede, ya nada más que en la categoría de cambio. Con estas 3 posiciones para la incógnita, si me permitís, podemos encontrar muchísimas categorías. Pero es que jugando, por ejemplo, con el orden en el que ocurre, si das un orden cronológico, el problema va a ser más fácil de resolver en el sentido fácil. Me vais a permitir, hablamos de fácil cuando lo planteas a mucha gente y lo resuelven muchos. Y es difícil cuando lo planteas y lo resuelven menos. ¿Vale? Entonces, si dais las instrucciones, si la incógnita está en la cantidad final, y está estudiadísimo, el problema es más fácil que si la incógnita está en la cantidad inicial o en la cantidad de cambio. Pero es que si dais el problema, este mismo, con incógnita en la cantidad final, en un orden que no sea cronológico, pues va a ser más difícil, en el sentido de que le va a costar más trabajo resolverlo, porque una primera cosa que va a tener que pasar es que vamos a tener que organizar la estructura del problema, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. Pero las tres posiciones, las 3 cantidades, las conocidas y la desconocida, están colocadas tienen que estar colocadas, habrá una línea temporal. Eso ocurrirá en los problemas de cambio. Pero es que luego hay otros problemas que son problemas de suma igual, con las mismas cantidades, pero no son iguales. Son los problemas de combinación, que también se plantean en infantil. En los problemas de combinación hay una parte, hay otra parte y hay un total. Tengo 5 euros en el bolsillo derecho, tengo 3 en la mano. ¿Cuánto dinero tengo? No ocurre una acción. He vuelto a colocar la incógnita. Esta vez las variables de este problema se llaman parte 1, parte 2 y total. Aquí es diferente. No hay una acción. No ocurre nada, solo que 2. Además, esta es la situación típica, esa de yo cuando lo explico en clases de magisterio, a veces ya lo que pasa es que ya mucha gente ya no conoce el referente, pero cuento aquello de las peras y las manzanas, y pongo el vídeo de la mujer aquella que fue alcaldesa de Madrid diciendo que no puedes sumar peras con manzanas. Y justamente lo que quería demostrar ella es lo contrario, solo puede sumar peras con peras y manzanas, poner un jaleo.
Pero claro, son dos conjuntos y un conjunto que los engloba, son dos subconjuntos del conjunto mayor. Pero ya veis que a nivel semántico, a nivel de significado, hay una diferencia fundamental. Aquí hay una acción, aquí no la hay. Y vamos hacia mayor dificultad. Estos ya no son de infantil. Llevo leídas 5 páginas de un libro, 3 menos que mi hermana. ¿Cuántas ha leído ella? Aquí hay un referente, hay una cantidad comparada y hay una diferencia. Igual, la incógnita puede estar en cualquiera de las 3 posiciones. Igual, se puede desordenar y será más fácil o más difícil. Se puede traducir en un problema que tenga una resolución más sencilla, ¿vale? Pero no tiene la misma estructura semántica que los anteriores. Y en función, por ejemplo, si hablamos de modelizarlo, con estos números no tendría sentido, para nosotros desde luego no lo tendría, pues nos vamos a encontrar diferencias. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez en el colegio de mis hijas, que yo les había dado una formación sobre problemas de estructura verbal, aditivos, sencillos, y un día llega una tutoría con la tutora de la mayor y me dicen unas de infantil, dice, les hemos puesto esta mañana un problema a los de 5 años de esos que tú nos contaste, de suma, y digo, madre mía, ya os habéis quedado con lo importante, correcto. Y dice, y no lo ha resuelto casi ninguno. Digo, pero ¿qué decía el problema? Dice, no, pues es que lo hemos hecho además con objetos, lo hemos modelizado para que... Y era, pues eso, que tú tenías no sé cuántos cromos, yo tenía 3 más que tú, que cuántos... Y claro, yo digo, bueno, es que los de 5 años, con cantidades, eso lo sabemos también, ya digo, que son cosas bastante... No digo que sean sabidas, pero desde luego sí que son bastante antiguas. Sabemos que la conservación de cantidad, si tú te pones aquí estos 4 cromos, bueno, 5 vamos a poner, y yo pongo aquí 4 y los pongo un poco espaciados, pues tú pregúntale a un niño o una niña de 4 años, de 5 años, vamos a decir, ¿quién tiene más? Y te puedo decir que tiene más porque vamos, ya digo, igual, tomando referentes antiguos, Piaget ya nos dice que eso en 5 años no está todavía adquirido, ¿no? Pero otra cosa va a ser, por ejemplo, que lo modelicemos pues de otras formas. Pero aún así no corresponde, es más difícil y sigue siendo una suma. Hay otra posibilidad, y es que ahí sí que aparece una palabra que da una pista que despista. Me acuerdo una vez también una maestra que me dijo, el menos, ¿qué? ¿No? Me acuerdo de una maestra que me dijo, no, yo les digo que siempre, si dice menos es restar, salvo que esté el enemigo. Ahora hablaremos de las palabras clave. ¿El enemigo es qué? El enemigo quiere confundirte. Y entonces es lo contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Mira, yo es que palabras clave, las menos, ¿eh? Las menos, literalmente. Sí que son un poco enemigas, porque claro, decir, el enemigo quiere confundirte. No sé, yo estoy de acuerdo, bastante confundidos estamos. Bueno, y al mismo nivel encontramos, de dificultad, me refiero, encontraríamos la categoría de igualación. Igualación, tu cantidad, mi cantidad. Fijaos que ya sin hacer dibujos, sin hacer nada, ahora pasaremos a la modelización, pero voy a ponerme el reloj delante porque veo que voy un poco lento. Vale, sí, voy un poco lento.